Seguro que los patitos estamos con El Imperio del Sol, película de Steven Spielberg, 1987, que yo recuerdo que se fue a emitir en una ocasión especial en ETV, en donde hubo una huelga que implicó la ausencia de los técnicos, lo cual pusieron programas enlatados para la tarde. No recuerdo el orden, si fue el Jansen Llamas primero y después El Imperio del Sol, pero evidentemente ambas películas remiten a la historia, remiten a la primera parte del siglo XX, en el caso de China. Tenemos, evidentemente, esta película que dura unas 2 horas y media, hablando de lo que sucede relacionado a los occidentales en el puesto de Shanghái, el Quarter of International Legacies, las negaciones diplomáticas internacionales con esta territorialidad, algo que también remitiría a una película que no se emitió en aquel momento, pero que sí ha tenido predicamento en la televisión, en el Estado español, como es 55 días en Pekín, aquella película que se rodó precisamente en España por Samuel Bronston, que quería replicar el modelo Hollywood a su escala en La piel de toro, pero que evidentemente tiene relación con el comienzo en 1900 de la rebelión Boxer, que también tenía una alegación diplomática, un quarter en el ámbito de Pekín, con aquel lugar donde se atrincheraron los occidentales hasta la liberación, como se ve al final de la propia película. Pero bueno, el asunto del Imperio del Sol viene de una novela que fue replicada en versión de film y que a través de ese momento vemos en las letras que fueron leídas por Constantino Romero, un grande del doblaje, que le recordamos también por su participación en Barcelona 92 en los Juegos Olímpicos. Dice, 1937-1941, esto lo digo yo, porque pone que hacía ya 4 años que había una situación bélica en el ámbito de China, en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, como diría el amigo Rubén Villamor, que tiene 2 libros sobre esta situación, bien ricos, bien interesantes, bien nutritivos, con sus cienes y cienes de páginas, hablando sobre estos conceptos y estas realidades. Es que Shanghái tenía una protección internacional especial, como decía, respecto de esa zona de delegación internacional. Especialmente en el ámbito de los británicos, aunque había otros también franceses, estadounidenses y de otras nacionalidades, alemanes. Los británicos especialmente parecía que estaban anclados en el siglo XIX, cuando habían llegado estableciendo sus ciudades, sus barrios, como si fuera Liverpool o Surrey, con sus tiendas, sus casas, sus iglesias, como si fueran trasplantados del propio Reino Unido, viviendo allí en el otro lado del mundo, en la ciudad de Shanghái. Y los japoneses están esperando Pearl Harbor. Vemos una corona de flores pasando por un río que avizora un muerto en una caja que está abierta, con lo cual vemos al que va adentro, y después hay un barco, como en poesía, que entra en escena, y el barco interrumpe su navegar a la caja féretra con el coro de chicos entonando una canción de fondo, una canción espirituosa, patriótica. Bueno, parece que está en chino, no sé si está en inglés. Es una canción que se entonará 3 veces en la película y que establece la idea de esos japoneses a través de ese barco que está navegando frente a Shanghái, frente a ese lugar con la situación de los entornos diplomáticos de esta territorialidad, hasta el punto de que los tribunales, tanto británicos como estadounidenses, eran implantados como si fueran parte del tejido judicial de la madre patria de la metrópolis. Con lo cual eso es bien interesante para aquel que quiera profundizar. Tiene mucho material en la zona internacional de Shanghái. Por lo tanto, ese buque japonés está ya prefigurando la idea de que todo va a cambiar y de que va a haber algo distinto. Vemos a Christian Bale, el futuro Bruce Wayne. Vemos ahí en una especie de prueba o de práctica o de porque están solamente las cuidadoras en los bancos, en la catedral, en los bancos, los chiquillos cantando en el coro, y parece como que se aburre. Parece como que es un chiquillo que está aburrido, un poco como los estudiantes de mayo del 68,
Una situación que recuerda que la situación es monótona, es cotidiana, es bastante de ir A, B, C, Z, A, B, otra vez repetir los días de la semana, se van acumulando unas detrás de otras con una rutina. Pareciera que como en mayo del 68, que hablaban de lemas referidos a la rutina y la ausencia de adrenalina, la necesidad de vivir peligrosamente, pues aquí el chiquillo parece que tiene ese elemento que quiere trasladarnos cuando abre la boca, y aunque él es el responsable del solo que va a haber, no entra sino cuando el director del coro ha dado 3 palos en el en las posapartituras, y luego vemos el coche del ganso, que luego será interesante porque tendrá un eco, que va a la casa familiar con el servicio en la entrada para dar la bienvenida a toda la familia. Mami está tocándole el piano con una canción que luego será escuchada 2 veces más, y tiene los retratos sobre el piano que recuerda en parte a Rachel en el piso de Deckard en Blade Runner, que es de 5 años antes. ¿Será algo buscado o no buscado? Porque simplemente en aquella época, en los años 30, 40, los pianos tenían esos retratos familiares para que quien estuviera tocando se inspirara en la familia. El niño va en bicicleta y está jugando con un avión japonés. Pero va en bicicleta por el jardín, porque evidentemente es por donde puede ir. Está tasado y ordenado el movimiento, no puede hacer lo que quiera. Evidentemente están sus padres, y está el asunto de el padre diciendo: ¿esto es producto de la suerte? Claro, porque hay un chico pidiendo fuera con una lata, y sabe dónde ponerse, dónde situarse. ¿Es suerte?, le dice el padre, ¿o es trabajo duro? Y que cada vez que trabajo más, pues más tengo de esto. Por tanto, ahí está la conversación con papá. El niño sale pro japonés, por convicción o por jugar a ser contrario, o porque cualquier cosa que... El dar por hecho que el Imperio Británico, y que ellos como parte del Imperio Británico y con el padre haciendo el trabajo y teniendo las riquezas que tienen, darlas por supuestas, como si vinieran de siempre y fueran para siempre, es algo que el Imperio Británico hizo también, sobre todo después del golpe duro de la Primera Guerra Mundial, en la época de las entreguerras, y luego en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Dar por hecho que el imperio sería para siempre. Y el chiquillo Jamie piensa también algo parecido, hasta el punto de que puede jugar con el hecho de ser pro-japonés, con la seguridad de que el imperio siempre estará ahí como un backup para él, lo mismo que su familia estará ahí siempre como un backup para él. El padre le dice: somos británicos. Bueno, no solamente es pro-británico, sino que el orgullo del imperio y de la patria británica. Pero el niño sale pro-japonés. Mami le dice, la sirvienta: mami no quiere que vuelva a cenar, que no se coma nada antes de ir a la cama. Pero el niño quiere un vaso de leche, quiere unas galletas, y el asistente se obliga a aceptar lo que dice el niño, porque a fin de cuentas es un miembro de la familia y ella es la sirvienta y está para cumplir órdenes. Papi quema unos papeles en la chimenea, se escucha en la radio asuntos de respecto de Roosevelt, Estados Unidos, el embajador de Japón, Washington DC y cosas así. Y le dice a mami: quizás Dios, él, es nuestro sueño y nosotros somos el sueño de él, hablando de Dios y el tema religioso. No estará muy profundizado, pero estará ahí sobrevolando el tema de la deidad y de la religiosidad.
Recordemos, todavía Steven Spielberg no había descubierto el vector del ámbito judaístico que descubrirá 6 años después cuando estrene la película de 1992-93 con el señor Liam Neeson, La lista de Schindler, que servirá para volver a acercar a Spielberg al judaísmo y a una cierta religiosidad. Pero bueno, aquí estamos en una época distinta, la de los años 80 de Steven Spielberg, y a través de Steven Spielberg permeando en el protagonista, aunque igual esto ya venía en el libro. Él está obsesionado, Jim, el pequeñito, está obsesionado con los aviones. Se ven maquetas colgando del techo del cuarto. Y luego tienen que ir a una fiesta con disfraces. Y con unos disfraces bastante bien prevenidos para decirnos cómo es esa familia y cómo es el carácter inducido para cada uno de los personajes. Papi tiene un disfraz de pirata británico, rapiñando las riquezas de otros países, robando a los demás para tener una vida próspera para él y para su familia. Mamá es un payaso, un clown. No cuenta, entretiene, divierte, pasa la vida haciendo sus cosas, pero nadie se fija en ella, salvo que sea estrictamente necesario. El hijo va de Maharaja, es el rey de la casa, es el que manda, el que tiene el poder, el que está a capricho de todos los súbditos, sean de abajo o de arriba. Por tanto, ahí tenemos pirata, payaso, Maharaja. Pasan por el centro de la ciudad. Esta es una parte bien interesante, todo ese traveling, teniendo esa relación con la propia ciudad de Shanghái y con la visión del paisaje y del paisanaje, mirando la vida real, porque ellos son parte de una nube autoconsciente y autocompadecida de una realidad imperial que está, como el hombre en el castillo, en una realidad rodeada y aparte de la vida de la ciudad de Shanghái. Son como dos ciudades aparte. Da una cierta sensación de irrealidad, de esa separación física que luego veremos, por ejemplo, en Berlín. La Guerra Fría, el muro de Berlín, la separación este-oeste. Cosa que en el 74 veremos también en Nicosia, una ciudad dividida entre la zona norte y la zona sur. Y vemos a un chino en la fiesta, hablando del pensamiento chino, que remitirá a la Revolución Francesa, diciéndoles: oye, ¿qué piensan ustedes de la Revolución Francesa? Esperen unos cientos de años y le contestaremos. La idea de los internacionales y su hospitalidad o no hospitalidad será irónico, será realista. Y el tema de los japoneses, que cuando se vayan los japoneses, él ya está diciendo: a momento se irán, pues vendrán y tal vez estén ocupando el país, como ya lo están haciendo hace 4 años. Pero cuando se irán de esa mentalidad larga, de larga duración de China. Comentan que Jamie ya no es scout y que ahora es ateo. El padre dice: nunca esperé otra cosa del chiquillo, del niño. Y resulta curioso porque encuentra un avión japonés estrellado en un campo, que luego tendrá su eco con el chiquillo en japonés después, al final de 1945, y que aquí se sienta como se sentó el chiquillo al final para tratar de hacer una aventura, aunque el otro chiquillo tendrá otra visión completamente distinta. Aquí está Jamie con las gafas diciendo la aventura porque no tiene ningún éxito, ningún fracaso, y ve un talud y se acerca, mira al otro lado porque el juguete cae al otro lado de la loma y justo allí están los japoneses. Se los encuentra con sus armas, con sus tanques, con sus unidades. Parecen estar esperando algo. ¿Estarán seguros en Singapur? Es una mención que se hace, lo cual será interesante, una reflexión acerca de lo que pasó en Singapur en ese 1942. El retorno a casa por el puente internacional y la idea de mudar al hotel por varios días. ¿Por seguridad?
¿Estarán seguros en el hotel? Más que en casa. Más que el muchacho ir a trabajar, es decir, papi ir a trabajar, y que estén solos en casa, y eso es un riesgo. El contacto visual de Juego de Luces es bien interesante. Entre las fuerzas navales del barco japonés y las fuerzas en tierra, que también son japonesas, evidentemente. Jamie, desde el hotel, se mete en la conversación. No sabemos qué dice. No nos lo explican, pero Jamie dice, no fue a propósito, fue de broma. Y en el Hotel Cathay vemos la evacuación del propio hotel y también de la ciudad, especialmente de la situación de los distritos delegaciones internacionales. Le dice Yang al puerto. Evidentemente si os deja las megradas, claro está, y si os deja el ejército japonés que ya está andando en la ciudad. Abajo del carro van a ir en dirección hacia algún sitio. Se bajan del coche porque un tanque está planchando los coches. Luego será interesante porque ¿planchó el coche de la familia o no lo planchó? Ve aviones, se cae el suyo al suelo y se separa de mami, que ya se había separado de papi antes, con lo cual están los tres separados físicamente. Junior está en medio de la refriega, en medio de la batalla. Mami de lejos le dice, vuelve a casa y allí ya nos vemos. Cuando llega a casa, el que pedía en la puerta ya no está. Ya no está con su lata, pero la lata está... No está el hombre, pero está la lata. La casa ahora es propiedad del Imperio japonés. Está un cartelón en japonés y también en inglés para que los ocupantes sepan de qué va el percal. Y que al final está solito en casa, lo cual es distinto de lo que vive Macaulay Culkin en Solo en Casa, que está referenciada la 1 y la 2 en este canal, con Mariano López de Miguel. Está en la nevera desvalijada, hay cosas encima de la mesa, las habitaciones están completamente revueltas y el antiguo servicio está llevándose muebles. Está tratando de desvalijar la parte que pueda serle útil. Y en ese momento le coge al chiquillo y la anterior sirvienta le mete un plastazo, un guantazo de los que hace en época, porque ahora puede hacerlo. Ahora no está papi, no está mami para darles el plantón. Y además ahora los británicos ya no mandan en la ciudad. Por lo tanto ahora puede, no hay consecuencias. El niño come, bueno, formal en el comedor, tratando de continuar con la vida normal. El comedor de la casa. Luego encontraremos la evaluación de la vida en la propia casa, en donde no hay agua. Empezará a terminar con las latas de reposición que había. Se terminan las latas y bueno, pues quedan los chocolatines de licor y anda con la bici dentro de la casa. Algo así como esas cosas que no puedes hacer cuando hay gente mirando, pero que te atreves cuando no hay nadie, y que puede prefigurar aquellas películas de ciencia ficción como El último hombre vivo, o aquellas que pueden seguir este mismo esquema. El mismo autor del Omega Man de Charlton Heston es el libro de que prefigura Soy Leyenda, aquella con el señor Will Smith. Este termina también el agua de la piscina, que está llena también de hojas, lo cual resulta curioso porque estaríamos hablando de una situación del entorno del día 7 de diciembre, 6-7 de diciembre de 1941, y luego avisaremos la Navidad, pero por tanto hay un asunto bastante curioso porque son pocos días los que está en la casa y ya se va terminando todo. Y acaba apareciendo las pelotas de golf que el padre iba tirando y que están en el fondo de la piscina, y una monedita que será interesante. Evidentemente luego sale a la calle de que hay otras cosas que hacen con otras casas, de desvalijamiento, quitar los muebles, en todo lo que es la calle, en dirección hacia allá, y acaba viendo que, bueno, pues hay un camión que lleva gente y lo sigue con su bici, pero
No puede subir. El camión se marcha y se va. Se encuentra con un grupo de soldados. Dice que se rinde, pero los soldados se lo toman a chanza y se empiezan a reír de me rindo, y empiezan a cantar una canción patriótica y se olvidan del niño. Vemos el cartel de Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, una película de 1939, que evidentemente la causa perdida tiene el paralelismo con respecto de lo que se ha perdido en Shanghái en esos días previos, del mundo que desde el siglo XIX iba configurándose en esa realidad paralela en la propia ciudad como dos mundos aparte, ahora ha colapsado, como colapsó el viejo sur en Atlanta, Georgia. Se encuentra con un chico que ya había visto antes, de pocas palabras británicas, pocas palabras en inglés, y acaban persiguiéndose. Ahora le tiene cerca, le tiene para poder cogerle. Están desmontando un cuartel de Chiang Kai-shek junto a una columna que va pasando. Dice que se quiere rendir, deja la bici se la quitan por otra persona y va corriendo delante de este muchacho. Está perseguido por ese otro chico y andan callejeando hasta que se topa con un camión después de salir de un callejón con un muchacho estadounidense que conduce el camión. Y ahí, bueno, pues prácticamente como le ocurre a Macaulay Culkin con el camión de Joe Pesci, ¿no? Prácticamente se queda a un palmo del radiador del camión y le espanta este norteamericano al perseguidor chico chino. Van a un barco donde está el personaje de Basing, el personaje de John Malkovich, que es el compañero de este muchacho. Y bueno, dice que el padre era dueño de una fábrica de textiles y le cuenta un montón de cosas, que su padre debe de estar tal vez en un marco camino de Hong Kong, y le dice, estás empezando a molestarme, porque no para de hablar, es como una metralleta que no para de decir cosas. Se suena por ese lado Mexico Way, que es una canción de frontera. Hay un tipo que es el colega Malkovich haciendo arroz, que luego será el asunto de cómo reparte el arroz, el juego de miradas, bien interesante, y que el uniforme del colegio lo identifica, que es del colegio de la catedral, que está estudiando el percal de a ver quién es este muchachito, a ver si le puede dar, con ese diferente estatus que tiene, con ese lenguaje, con esos dientes, a ver si puede hacer algo con él. Y evidentemente es el choque con la situación real de la que los dos norteamericanos saben perfectamente qué demonios está pasando, pero el chiquillo no. Jamie, ahora será Jim, está reescribiendo la historia. Y parece que él, Jim, está escribiendo un libro sobre cartas y juegos de mesa a su tierna infancia. Resulta curioso. Piensan que pueden sacar algo intercambiando el chico por algo. Pueden sacar algo interesante, lo llevan a unos burdeles, de alguna manera, pero le dicen que no pueden venderme. Y le confiesan, es que nadie te quiere. Quiere llevarles a la zona de su casa con hartas maneras, con la palabra opulencia. Y resulta curioso porque hay alguien en la casa. Está tocando el piano y la pieza favorita de mamá, pero no es mamá. En su casa ahora hay aparentemente una familia japonesa, pero no es una familia japonesa porque hay una familia de ninjas japoneses que están vestidos con un lazo blanco y una situación bastante curiosa, uniformados todos. Y esa familia de ninjas apresa a los yankees cuando van por el lado interior y con el camión que no puede tirar para atrás porque no tiene esa marcha la camioneta, pues tira para adelante y como tiene que dar la vuelta en la rotonda para volver a salir, pues yendo a pedo de burra, pues les cogen y le sacan de la camioneta y les dan una paliza de buenas hostias. Por lo tanto ahí, claro, apalizados los dos por culpa del crío.
y al calabozo. Escuchamos la canción del buen rey Venceslas, Navidad. Estamos hablando del día 24-25 de diciembre, por lo tanto no han pasado sino un par de semanas hasta llegar a este punto. No ha pasado tanto tiempo, no han pasado tantos días, pero sí escuchamos esa canción del buen rey Venceslas. Y que hay un campo de prisioneros, un campo urbano, indoor, dentro de una instalación urbana, y que la gente se está muriendo de disentería por el tema del agua. Recomienda no beber el agua que les dan, que no olvide inclinarse ante el sargento. Esto se lo dice Malkovich, tendrá su reflejo luego cuando se lo sugiera el señorito Jim en el otro campo de concentración. Y que cogen comida para 3. ¿Por qué? Pues porque hay una persona que ha muerto, pero no ha dejado el cubilete para la comida, no lo ha entregado, y por tanto lo siguen teniendo ellos. Por tanto, les dan por unidad de elemento que contenga comida, con el cachirulo ese. Pues ahí tenemos un asunto bien interesante, porque son 2, pero tienen 3 cacharros y se van a presentar para tomar los 3. Hay gente que se muere, pero no entrega su plato. Hay un camión de salida en el que se seleccionan quién se va y quién se queda, quién va y quién no va. Basie le suben y acoge a otro chico como sustituto, que curiosamente está interpretado por Ben Stiller. Los japos se lían con el mapa. El que está a punto de salir con el camión está con un mapa que no se enterará de nada, como si estuviera en griego. Y el chaval, que sabe dónde van, porque ahí estaba el country club, el club de campo. Pues los japos que se lían, Jim se ofrece a guiarle, se sube al camión y incluso le llega a dar una hostia al conductor. Yo soy el que sabe, venga, vamos para allá. Es alucinante, porque a fin de cuentas uno es el nuevo dueño y el otro es el cautivo. Por lo tanto, conoce el camino. Sí, él sí conoce el camino, no como cierta persona al final de Indiana Jones y la última cruzada. Marcus, querido Marcus, ¿tú sí conoces el camino? Sí, lo sabía todo. ¿Han pasado por una mina de sal? Por ahí estaba el Country Club, al lado de una mina de sal. Bueno, resulta curioso. Pero, ciertamente, le comenta al doctor, bueno, luego trabajará como doctor, el señor Basie le dice, trabajaba clandestinamente para el Kuomintang, y le responde, ¿como mago? Porque, bueno, pues ahí está. Es un mentiroso, dice las verdades. Tenemos que fiarnos de Basie. Llegan al campo, al lado de una pista de aterrizaje que está por construir. Les dicen de cargar, mover piedras. Es un elemento que es temporal, pero parece como que luego está simbolizando el hecho de que les obligan a trabajar más tiempo en la construcción de esa pista, más que los 5 minutos que vemos. Jamie se obnubila en ese momento con las chispas de la construcción de esos aviones, de esos Zero. Ya empieza la mística de la aviación japonesa a ponerse con la música de John Williams tan importante, y está alucinando, está ahí extasiado. Llegan 3 pilotos llegan delante del Zero, y Jamie se cuadra entre ellos y los pilotos se cuadran ante él. La escena que luego estará a fondo negro, a continuar con una transición hacia otra situación, pero es uno de los elementos icónicos con la puesta en escena y la música, que evidentemente luego Jamie no juega. Ve como un niño juega con un avioncito como el que tenía él, pero está al otro lado de la barda, de la verja, de la frontera entre el aeródromo y el campo de internamiento. Ese personaje será interesante e importante respecto de la relación de 2 jóvenes dentro de la guerra en lados opuestos, a pesar de que en buena medida serán diálogos con los ojos y sucintamente establecidos. Cae en su lado, se lo devuelve,
Él lleva una chaqueta de aviador de la China nacionalista. Y vemos después el frenesí. Empieza por 3 cigarrillos, por tomatitos y tal vez una lechuga. Corrupción que va de aquí para allá con todos los elementos intercambiándolos. El arroyo es el Xuchao. Recordemos, prisión de Xuchao en Juego de Espías 2001. Es un campo de internamiento. Y ya hemos saltado. Hemos saltado a 1945. Nos hemos fumado el 42, el 43 y el 44. Completos. Sigue la cadena de intercambios que hemos iniciado con esa situación de los cigarrillos, por los tomatitos y todo esto, a lo largo y ancho de todo el campo. El doctor recibe la visita de Jim y le dice: ya hice mis tareas. Le pone a hacer una maniobra cardiorrespiratoria, viendo un milagro. Le ha mirado, dice que le ha mirado y cree que le puede salvar. Le llegó por un instante un poquito de sangre al cerebro. Por tanto, los ojos se movieron, pero no, ya estaba muerta. Luego hay otro que tiene unos zapatos pulcros, blancos y negros, que se estaba muriendo y pelea por la herencia. Le dice: ¿de quién van a ser los zapatos? ¿Para mí? ¿Qué ocurrirá cuando acabe la guerra? Le pregunta. Y él parece que sigue pro-japonés en 1945. El doctor es británico, es un poquito como el padre. Yo soy británico, aquí todos somos británicos. Por tanto, ahí está parte del asunto, pero Jim le confiesa: es que yo nunca he estado en Inglaterra. Jim podrá ser británico, pero por herencia, y siempre fuera del Imperio Británico, entendiendo el Imperio como Reino Unido y todo lo de fuera, partes accesorias o coloniales. Jim nunca ha estado en el Reino Unido, nunca ha estado en Inglaterra, siempre ha estado fuera. Y le comentan a una pareja comenta que no para de verdad ni un segundo, no está de aquí para allá todo el rato. Va al sector americano, donde están, bueno, en un lado están los británicos, en otro están agrupados los yanquis. Parecen que todos son aviadores, lo cual remite a la historia real y auténtica de lo que pasó respecto de este grupito de gente y colectivo. Los británicos parecen ser gente venida del ámbito de la delegación diplomática, del cuartel en Shanghái, con lo cual la extracción es distinta. Chico, ¿quieres una barra de chocolate? Le dice uno de los americanos. Dice: sí. Y dice: yo también. ¿Tienes una? Es un chiste respecto de esa diferencia de estatus. Ven un Mustang, el Cadillac del aire, el B-29 en el aire. Ya están hartos de mí, los británicos. El tema de un viraje. Jim está virando de los japoneses y el cero al ámbito estadounidense y el 51 Mustang. Es un elemento a considerar. Y cuando piensa Basie largarse, me dice: llévame a mí. ¿Por qué? Porque somos amigos. Y Basie tiene una sonrisa pícara. Sí, claro. Eso es lo que tú te piensas. El señor Maxton le dice: eres igual que tu padre. A Jamie. Bueno, a Jim. Cuenta los gorgojos, dice que hay 87 hoy, más que el promedio. Dice que son proteínas, vitaminas, hay que comérselos todos. El doctor dice que es bueno para la alimentación y la nutrición. Y la chica, porque es una pareja que tiene a gente joven y a este le tienen acogido en su cuarto, la chica le dice: tú vas a echar de menos este campo. Pensando en después de la guerra. Después de la guerra tú vas a estar todavía aquí, mentalmente. Lo cual es una situación que cuando llega el final de la película y pensemos: ¿ha sido un final bueno o no? Encarna esta frase lo que debemos sentir respecto de ese final. ¿Cuál es la escuela? Dice: la escuela mejor es la Universidad de la Vida. Ya no sabemos tu pensamiento de la escuela, de la Universidad de la Vida, que es la que se le han metido por Basie y los norteamericanos. Quizás mejor que te vayas con gente donde estén los hombres de verdad, porque tú ya no eres un chiquillo. Los americanos están bombardeando Nantao otra vez, que no está muy lejos. Ve la batalla desde la distancia, pero desde la ventana, entre comillas, de casa. Es lo que ve desde esa situación,
Y en cambio, resulta curioso porque prefiere ver la flotación de sus compis de cuarto. Se da cuenta, había sido pillado mirando, y ahí es cuando sueltan: están bombardeando los muelles de Shanghái. Un pepinazo cae cerca, en el aeródromo, y resulta curioso porque estas cosas pasan en el mundo. Hay represalias contra ciertos cristales, y van contra el hospital, y el doctor se mantiene firme, lucha, aparentemente está mal, porque acaba golpeando el sargento al doctor, el sargento Nagata, y Jim rompe unos cristales con un taburete y se humilla ante él y frente a sus hombres y al resto de los internos. Resulta curioso esa visión de qué es lo que un japonés entendería que es honorable o que no es honorable, y sería parte de esa situación de traspasar el ámbito cultural para aproximarse desde el vector del otro a lo que en realidad está esperando o lo que no espera. Decide retirarse el sargento Nagata. ¿Es una buena jugada? Pues parece que a través de la mentalidad, parece que sí. ¿Y los premios cuál es? El buen doctor le da los zapatos, ahora son tuyos. Atacan y saquean el huerto de los británicos, unos chinos. ¿Hay minas o no hay minas? ¿Cómo comprobarlo? Y hay apuestas. Y eso sí, que el chiquillo vaya para allá, que Jim lo mueve personalmente. ¿Ha visto algo? Sargento Nagata, los zapatos. Jim es como una pantera. Y la primera apuesta: está puesto mi armónica que no se salva, Basie. Y empiezan a haber un montón de apuestas y algo interrumpe. El niño japo pide algo. Le ha salvado la vida. El asunto del avión de juguete. Se miran los dos chiquillos y Nagata se va con viento fresco porque ya se ha olvidado de lo que estaba haciendo. Jim se mudará entonces con los americanos, que le reciben con salvas y saludos. Y está la broma del chocolate con una chiquilla estadounidense que parece que está por ahí, respecto de: ¿tienes? Bueno, pues si tienes, dame también, porque yo también la estoy buscando. Basie, vestido de blanco, parece como Don Johnson, Miami Vice. No me decepciones porque ahora eres americano. Ahí está un asunto bien interesante sobre el tema del arraigo o el desarraigo. Las bases de la identidad de Jim o de Jamie respecto si es británico, si es americano, si simplemente puede ser americano por osmosis de estar con los americanos en el sector americano. Esa noción del ser, de la identidad, de la construcción del yo, del individuo, tanto personal como en el ámbito colectivo, es un elemento que está en duda y está personificado en esa situación del cambio que va produciendo la personalidad de de Jim. El aprendizaje del chico japo para volar. Están en una especie de simulador bastante rudimentario. Y vemos luego a Jim fumando un puro con su cazadora, su visera. Están haciendo un plan para salir de ahí, mientras están afeitando a algunos. Reciben una visita del sargento Nagata. Entra el llamado sector americano y resulta curioso porque después de haber reordenado todo, hace un último movimiento sobre una tabla de damas, como si fuera ese juego inteligente de que tú estás tratando de descubrirnos, pero yo soy más inteligente y he ordenado todo esto. Pero descubre algunos elementos que han desaparecido y que ha sido cosa de Jim el haberlos robado, y que incluyen un jabón que pertenece al sargento Nagata. Por tanto, cuando intenta hacer esa traducción, que es decirle qué tiene que hacer para tratar de bajarse, como decía el propio Basie en el primer campo urbano, en aquel de indoor, de que no olvides inclinarte ante el sargento, pues aquí está otro sargento y él le dice lo mismo, pero aquí no funciona. Porque le han encontrado los asuntos robados y le da un palizón mundial del sargento Nagata a Basie. Mientras en el hospital, pues la vida se va, pero la vida se va, porque la gente que está en el hospital son gente que está en las últimas.
y le comenta, estando Basie en el hospital, que fue camarero de barco. De un barco que iba de Shanghái a San Francisco y quien estuviera ahora mismo en ese barco yendo camino de San Francisco. Jim piensa en el libre retorno al punto en el que se jodió el Perú y que dice que, bueno, después de la guerra pues podrá estar en su casa, 3 comidas al día, conocer a sus papis, viviendo en su casa, pero en su casa la de 1941. Que ese es un asunto a reflexionar. Basie habla de robar un champán, bajar por el río al estuario y estar por esas zonas. Al principio y al final de una guerra uno tiene que velar por sí mismo. Jim resulta curioso porque podríamos pensar que Jim está pensando en una China también antigua, con señores de la guerra, recordemos el Yangtze en llamas, dominar un río, con aquellas cañoneras cogidas a los españoles en la guerra hispano-estadounidense. Por tanto, están pensando en una China que ya pasó, tanto el uno como el otro. Lo cual resulta curioso porque siempre estaríamos pensando en que ese concepto lo tendrá el chiquillo, pero también lo tiene allí el señor Basie, no solo Jim. Parece que la guerra está terminando y se pregunta a todo el mundo, ¿y después qué? Jim necesita certidumbre, necesita una cierta estabilidad. Y en esa búsqueda de esa certidumbre salta una cosa que resulta curioso. Le pregunta a Basie, ¿qué carajo haces aquí? Te dije que te ocuparas de mis cosas. Y Jim le dice, es que los otros eran más grandes que yo. Y por eso no está con las cosas, sino está con Basie. Porque las cosas se han volado. La mosquitera. Al verle la mosquitera, los amigos piensan que es porque se está muriendo y se están repartiendo las cosas. Pero no era muerte, era un soborno, era business, era negocio para no estar chupado por los mosquitos. Era un servicio extra, un servicio deluxe, pero no era por asunto de biología, sino por comodidad. Pero la percepción es importante, muy importante. Lo mismo que, evidentemente, después de eso, Jim ya no puede estar ahí. Jim se va del sector americano y con su maleta se queda en la puñetera calle y ve otra ceremonia de 3 pilotos suicidas con una mesita y bebida encima de ella. Y en el ocaso del día, en el ocaso del imperio, los pilotos cantan una cosa en japonés, pero Jim se cuadra y se pone a cantar esa canción del inicio del film y en ese momento se callan para dejarle el protagonismo a Jim y su canción. Esta diferente relación de las personas que están viendo lo que están viendo. Diferente relación con la emocionalidad del momento de esos presentes. Algunos tienen nostalgia, otros están pensando que es una situación ridícula en la que se está poniendo el propio Jim, una situación en la que el imperio ya está desapareciendo. Los pilotos no volverán, y uno de ellos muy pronto, porque será atacado por un P-51 Mustang, y Jim sube a la torre, a una casa bastante grandota, que es la única grande de verdad que está ahí, y que el tejado ha sido volado, y hay una abertura en la parte de arriba, sube a toda prisa, y ve la batalla sobre el aeródromo en vivo, la ve perfectamente en primera fila. Hay una cámara lenta, algo como si fuera Top Gun, el P-51 pasando frente a él, habiendo un saludo con la carlinga abierta, saludando el piloto estadounidense, y dice que ahora es fanático del Cadillac del aire, el P-51 Mustang, y el doctor le dice, Jim, baja de una puñetera vez del tejado, porque grita al médico, porque está súper excitado el señor Jim. Se le va la pinza, se le va la puñetera pinza de una manera. Jim le dice, ¿recuerdas cuando hicimos la pista? ¡Ay, si hubiéramos muerto entonces! Nuestros huesos estarían esparcidos por ahí abajo. Era nuestra pista y le tiene que arreglar los escarabajos que tiene dentro del cuerpo diciéndole, no, Jim, no. No es nuestra pista. Es la pista de ellos. Estaríamos recordando aquí el puente sobre el río Kwai. Deja de pensar tanto. Y de repente se rompe. Y le dice, es que no puedo recordar la cara de mis padres. No puedo recordar ni la cara de mamá, ni la cara de papá, ni de cómo eran, ni cómo sentía su caricia en mi cuerpo, ni yo buscaba la cara de ellos.
está la búsqueda del amor, la búsqueda del arraigo, la búsqueda de los sentimientos, la búsqueda de aquello que hace a un ser humano estar y sentir, ser y vivir. Los guardias se marchan en un momento dado, nos llevan al interior, a Nantao, y que llevamos solamente una maleta. Basie ya se marchó. Si Jim es una persona que no tiene palabra, es un mentiroso compulsivo, por eso hacen buenas migas con Jim, porque no tiene nada dentro. No puede mentir porque no tiene nada dentro para construir esas mentiras. Por lo tanto, promesas incumplidas. También con el colega, que tiene también ese vaciamiento. No sabe qué hacer sin su Basie. Pero se queda eso a una parte y no nos lo machacan mucho más. El sargento se acerca y le dice: tú muchacho difícil. Por tanto, es un reconocimiento de auténtico elemento de rivalidad. De que su auténtico partener y contraparte ha sido Jim, aquel que se le ha resistido. Lo cual resulta curioso porque Jim, de todos los que están en el campo, es el más pro-japonés y el que podría haber tenido mayor cercanía. Pero no, a veces esas cosas pasan, suceden. Hay otro piloto suicida, esta vez en bidón, ya no hay ni mesa, empieza la marcha de la muerte a pie hacia Nantao. Eso sí, el piloto es el muchachito japonés, y llorará de impotencia porque el avión no funciona. Están cantando It's a Long Way to Tipperary, bastante británica, a pesar de que los alemanes la cantan en Das Boot, en aquella película de 1981, con aquella situación del submarino tan importante para... Pero bueno, ciertamente es una canción que remite a la Primera Guerra Mundial, It's a Long Way to Tipperary, bueno, pues ahí está el asunto de que Jim se refugia en las declinaciones del latín. Como si fuera un asunto en donde situarse en el arraigo y en el ancla para tratar de seguir intentando estar cuerdo con algo, de alguna manera. Jim coge con la maleta al lado de un lago y la lanza. La lanza para que vaya a tomar por culo a algún lado, lo cual resulta curioso porque cuando estamos hablando del champán de Basie y que baje hasta el estuario, es el viaje que hará la maleta. Resulta curioso y paradójico. Hay muchas cosas que se van quedando por el camino. Llegan a un estadio deportivo cuya entrada es un arco semi-arbóreo de palomas de la paz en una escultura de plata con unas mujeres bastante anodinas que son las que sueltan las palomas de la paz como elemento simbólico de lo que hemos visto, la propia evolución del paisaje y del paisanaje. En el estadio hay posesiones que antes debieron estar en las casas, en sus casas, en el cuartel diplomático. Es un almacenamiento a campo abierto, al aire libre. Hay pianos, hay coches, hay muebles, hay lámparas. Ve un coche que cree es el de su familia, con el ganso en la parte de delante. En un momento dado le dice el señor Maxton: vamos al norte. Aquí no hay comida, igual allí sí hay. Y a la señora que está con él le dice: finja que se murió. Que es lo que hace él, se tira. Vamos, que se van a quedar donde están, rodeados del pasado, del mundo del ayer. Y ella se pasa fingiendo porque al final está muerta. Es un momento interesante, porque un destello brillante en el horizonte, un reflujo que lleva la luz de Hiroshima. Y luego escuchará en la radio la noticia de la rendición de Hirohito el 15 de agosto. Hiroshima fue el 6, Nagasaki fue el 8 de agosto de ese 45. Habla de los rusos, de Manchuria, de la participación de estos, el fin del imperio japonés. La radio sigue, vemos el aparato ahí, y Jim dice que lo vio, que vio esa lucerna, ese fogonazo. Dijo que creyó que era el arma el alma, no el arma, que el arma atómica en realidad era el alma de la señora Victor subiendo al cielo.
y del cielo caen las provisiones en paracaídas mientras camina por esos campos de arroz, que son provisiones americanas, con spam, Lucky Strike, cigarrillos, comida, de todo lo que los americanos suelen meter siempre abundantes en contenido. Recoge esas provisiones, recoge los paracaídas, se encuentra con el chico japo, que tiene una katana, está junto a su avión, le ataca, pero le reconoce después. Llega la banda de Daisy atravesando una puerta, pegando tiros, como no. El chico japo se ofrece una manzana y se la pone a comentar, a jugar en el ala del avión. Y el chico japo morirá de un disparo, porque los de la banda de Daisy no entienden qué está pasando. Eso sí, bueno, era un mango, no era una manzana, y era un amigo, era su amigo. Daisy se baja, le dice: ¿qué? ¿Has venido andando desde el estadio de Antao? ¿Qué viste allí, Jim? Todas las cosas que viste, los coches, las maletas, los cuadros, todo, ahí tan bonito. ¿Qué viste allí, Jim? Y dice, nueva palabra, bomba atómica. Que era como si Dios estuviera fotografiando algo. Dice que puede salvar a cualquiera. Y lo repite muchas veces. Intenta, cree que puede resucitar a cualquiera. Lo dice muchas veces. ¿Mesianismo? O se está en el fondo viéndose a sí mismo y viendo que el Jim de ayer ha muerto y no se puede resucitar. Intenta resucitar, intenta salvarse a sí mismo. Esa situación de infancia, de elemento naif, de juventud, que ya se fue. ¿Se puede salvar a sí mismo? ¿Puede salvar al Jim que era? ¿Al Jamie? Venga, Jim, te llevo con tu padre. Y ahí se rebota y se revuelve. Jamie murió. El que estaba con sus padres en el 41 ya no existe. Le dice que quiere resucitarle, tal vez. Es imposible ya resucitar al viejo Jim. Recordemos que a la pareja le había dicho que había una exclusiva recompensa, que cuando termine la guerra sus padres le iban a dar, y lo sabía todo el campo. Y le dice cuando se van a ir, porque le dejan solo, porque parece que ya no tiene salvación, le dejan por imposible. ¡Hey, chico! ¿Quieres una barra de chocolate? Le dice, ya a estas alturas no voy a picar. Ya descreído dice que sí, por favor, y le lanza, venga, ahí tienes, se la lanza una Hershey's y el coche se va a sus cosas. Es decir, que al final sí hubo una barra de chocolate, pero claro, después de toda la retahíla de suministros que le habían lanzado los Estados Unidos en los diferentes lugares donde podía haber campos de internamiento y todas estas vicisitudes. Anda en bici, otra vez, por entre los restos del campo, hasta que caen más provisiones, cae en el tejado de uno de los lugares, y se ve una imagen de una sonrisa como si fuera Navidad. Estamos en agosto, evidentemente, no es Navidad. Aparecen soldados americanos en la entrada del campo y les dice algo parecido como intentó hacer con los japoneses: yo me rindo, y le ofrece una lata de algo de beber al jefecillo de la unidad. Y de ahí saltamos a un palacio de cristal con muchos niños bajo la protección de la Cruz Roja, con un cartelón a la entrada del propio Palacio de Cristal, no a la entrada de la verja de la finca, y están buscando a rejuntar a los hijos con sus padres. Se buscan con la mirada, no se atreven a acercarse, a romper esa barrera invisible que separa a niños de padres, hasta que alguien se atreve a dar el paso. Jim no busca a nadie, está como fresco, como un bodegón, como un jarrón chino. No está sino con la mirada huidiza, que no sabe qué quiere ni sabe quién es. Será la madre quien le reconozca, con su padre al lado, sí. Escuchamos en ese momento la canción del inicio, otra vez. ¿Con qué finalidad? Buena pregunta. La ausculta a la madre como si fuera un ángel caído del cielo a la tierra. ¿Será real? Le toca las orejas, le toca la nariz, le toca los morros, le toca la cara, a ver si es cierto. Seguro que la ha soñado muchas veces.
pero sin saber bien la efigie, fue desapareciendo como la neblina, poquito a poquito, hasta ese punto, en 1945, que no la recuerda, ya no sabe cómo era su madre. Mamá es lo importante, papá no es importante. Es interesante para la reflexión de cómo explicar esa escena. Ese abrazo fraternal con la madre, y que ahí, justo cuando ya se ha abrazado con la madre, puede por fin cerrar los ojos. ¿Ha sido un sueño? ¿Estamos con Los Serrano otra vez? No, evidentemente ha pasado. Y vemos los fuegos artificiales por la libertad, como si fuera el final del episodio 6 de Star Wars, del amigo George Lucas. La Meletuca llega al estuario, donde vimos al inicio un cadáver, y la meta en sí es otro cadáver. Es un cadáver del Jim del pasado, con su infancia y con su ingenuidad. Está ahí, paseando por el río. Como Nowanda, que dice que el Congo es un río que va a morir a la mar. En la película de 2 años después, como es El Club de los Poetas Muertos. Es un final feliz. Hay quien dirá, ha encontrado a sus padres. No es el mismo Jim. Por tanto, obviamente no es un final feliz. Los padres no son los mismos. El padre seguro que no es el mismo. La madre no es la misma. Han pasado muchos años y Jim ya ha muerto. Este es otro Jim, nacido de la relación con los británicos, con los americanos, con los japoneses, en 4 años de extrañamiento. Es uno distinto, con el que tendrán que lidiar a partir de ese momento. Por tanto, no. Para nada es un final feliz. Es la niñez y la inocencia la que han fallecido, la que ya no volverá. ¿Por qué se metió el señor Steven Spielberg en esta película? Sencillo, porque era una película que iba a hacer David Lean, el de Lawrence de Arabia, y otras muchas películas. Y también habla de la pérdida de infancia. Él que tiene a sus padres divorciados siendo muy joven, como se ve al inicio de la película E.T. y muchas otras. Padres ausentes, aquel libro de Federico Alba Figueiredo. Federico Alba, Fede. Niños presentes, padres ausentes. Un libro que tiene sobre la filmografía fantástica de Steven Spielberg, que está comentado en el canal. Y por tanto entronca bien con lo que Spielberg ha tratado en su filmografía. Está basado en una novela de James Graham J.G. Ballard. Y esta película, dirigida por Steven Spielberg, tuvo 6 nominaciones al Oscar y 0 premios de la Academia, lo cual recuerda a 2 años antes con El color púrpura. 11 nominaciones en aquel caso, 0 premios de la Academia. Durante un cierto tiempo a Steven Spielberg se le tuvo como un niño comercial. Y como niño comercial no se le daba ningún premio porque ya se le daba la taquilla y era un niño Midas, de oro. Y por tanto, la calidad no se mide en dólares. O eso decían algunos. Hasta que llegó en 1992-93 con Parque Jurásico, comercial sí, pero también la lista de Schindler. Y ahí arrasó en la gala de los premios de la Academia, como volvería a hacer en 1998 con Salvar al soldado Ryan. ¿A quién diría? 2 premios de la Academia por mejor director. Sí, ya debería tener mucho más, como tiene muchas más nominaciones, pero bueno, la Academia es como es. Aquí está producida también por Kathleen Kennedy, Frank Marshall, aquellos que le producían cosas en los años 80 y 90. Un presupuesto de 35 millones, en Estados Unidos recaudó $22.240.000, con un total global de $66.240.000, $66.240.000, lo cual en parte no es un éxito de taquilla, pero la película ha tenido cierta querencia por ser una película bien tratada, el tema del niño, y también por el hecho de que los actores son los que son. También la música, hace mucho. La música de John Williams, que es impresionante. Pero el cast no es de campanillas y de un asunto bastante grandioso, pero es suficiente para el presente de entonces y para el futuro. ¿Por qué? Sencillo. Sí está John Malkovich, sí está Miranda Richardson, sí está Joe Pantoliano. Pero introduce a Christian Bale, el futuro Bruce Wayne, Batman y muchas otras cosas como Jim.
Y featuring está Ben Stiller como Dainty. La idea de Topic Thunder saldrá de aquí, de esta película. Por tanto, estas 2 horas 32 minutos tienen importancia para el futuro, no solamente de Steven Spielberg, sino también de Christian Bale y para Ben Stiller. El rodaje en China y España, hay una relación histórica, que eso seguro que mejor lo explica Rubén Villamor. Rubén Villamor lo tiene explicado, esa relación en los años 37, 38, 39 entre China y España, con la Unión Soviética intermediando en la Guerra Civil Española, la Guerra Sino-Japonesa, bien interesante. Rubén cuenta estas cosas de manera maravillosa y tiene una relación con esa historia, y los rodajes son en China y en España, lo cual es interesante mencionarlo. La canción, ¿cuál es la canción? Esa que canta al inicio en el coro y luego aparecen 2 veces más. Suogan, cantada para la ocasión por el Ambrosian Junior Choir. Y recordemos aquella de Mexico Way, el título real es South of the Border, una canción bien interesante también. Y es por lo tanto una producción de Robert Shapiro, de Amblin Entertainment, la productora de Steven Spielberg, para Warner Brothers Pictures, la productora que será aquella que supuestamente defendía a los creadores, como era Steven Spielberg, como era Stanley Kubrick y muchos otros. Pero a partir del affair de Zack Snyder y la Liga de la Justicia ya será harina de otro costal. Hasta el punto de que una película que tiene que ver con todo esto, del tema de nuclear, Oppenheimer, será hecha en Universal y no en Warner Brothers como Christopher Nolan hacía habitualmente. Pero bueno, ciertamente aquí dejamos esta reflexión acerca de El Imperio del Sol, y espero que resulte interesante a los que hayan llegado hasta aquí. Muchas gracias. Es que recasco. Agur Berobat. Betty Helpien.